Hola mis amigos, los saluda Josecito, viva la patria. Les traigo la Operación Invencible, extraída del malvinense. Un misil Exocet impactó en el portaaviones, junto con 3 bombas de 250 kilogramos. Cada una, que penetró la cubierta del buque y produjo serios daños y un principio de incendio en la zona de los hangares, aunque una de ellas no estalló. Naves participantes. 2 Superetendard, segundo escuadrón. Aeronaval Caza y Ataque, ARA, 4A, 4C Scout, IF Brigada Aérea, FAA, 2 Hércules E-130, y Brigada Aérea, FAA. El día 30 de mayo de 1982 quedará en la historia de la aviación mundial, al realizarse la misión más riesgosa y audaz, considerada la más significativa en su tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas versiones se han escrito sobre qué es lo que ha ocurrido con el portaaviones Invencible, la veracidad de su ataque y su posible hundimiento. La Fuerza Aérea Argentina asegura que el buque fue atacado y dañado severamente. Sin embargo, Gran Bretaña aún no ha reconocido dicho ataque, e intenta demostrarlo con diversos testimonios que no concuerdan entre sí. La Operación Invencible. El día 29 de mayo de 1982, la 2ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque recibió la orden de preparar una misión de ataque a un blanco que estaba ubicado a 80 millas al este de Malvinas, exactamente en el radial 90. Se pensaba que allí se encontraba el Invencible. Luego del hundimiento del Atlantic Conveyor, quedaba solo un Exocet AM-39. La oportunidad, esta vez era para la pareja formada por el capitán de corbeta Alejandro Francisco y el teniente de navío Luis Collavino. Un compromiso de carácter operativo no les permitía a los británicos alejar los portaaviones más allá de las 100 millas de las zonas de combate, debido a que el radio de acción de la RIER, incluidas las maniobras en el aire, no superaba esa distancia. Ellos necesitaban aviones que despegaran, volaran hacia el objetivo, estuvieran en el aire durante un tiempo y regresaran, les era imprescindible tener presencia en el aire. Durante la mañana del día 29, Francisco y Collavino, con la ayuda del resto de la escuadrilla, se dedicaron a ultimar algunos detalles de la misión. En primer lugar, se determinó el horario, teniendo en cuenta que hasta ese momento los Superetendard habían operado siempre en última hora de la tarde. Por ello se buscaría una hora atípica, preferentemente a la mañana o, a más tardar, al mediodía. En segundo lugar, y para poder hacer un arco y alcanzar el blanco por el este, cosa totalmente improbable desde toda lógica, tendrían que realizar un doble reaprovisionamiento en vuelo. Si en la segunda oportunidad surgían inconvenientes, los aviones podrían regresar a su base, aunque sin cumplir la misión. No iba a ser la primera vez que aparecieran problemas en la maniobra del reaprovisionamiento. Existen muchas variables que hacen que el método no siempre sea seguro. Además, la misión obligaba a que los aviones tanques se desplazaran muy hacia el este, con todos los riesgos que ello implicaba. Para evitar la detección de los Hércules por parte de algún piquete enemigo y que éste diera la alarma ante la evidencia del reaprovisionamiento de una misión por el sudeste, se solicitó que los tanques no realizaran una ruta directa desde Río Gallegos hasta el punto de encuentro con los Superetendard, sino que se pegaran al continente y luego siguieran una ruta casi idéntica a la de los aviones atacantes. A mediodía todo estaba listo. En cuanto recibieran la confirmación de la hora de los encuentros con los Hércules, despegarían. En la sala de prevuelo Francisco y Collavino esperaban el momento de la partida. Pero por razones de tiempo, la misión fue suspendida, ya que se trataba de un ataque sumamente complejo, que implicaba coordinación muy detallada a las que había que dedicarle su tiempo. Tendrían que compatibilizar perfiles de vuelo de aviones diferentes, y además, disponer de otro avión tanque para el doble reaprovisionamiento. A partir de ese momento, los pilotos comenzaron a ajustar una serie de detalles, considerando que el vuelo, al que se sumarían los 4 cazabombarderos A-4C Scout de la Fuerza Aérea, se realizaría al día siguiente. Durante una reunión que se habría realizado durante la mañana del día 29, en San Julián, el comandante del escuadrón de los A-4C de la Fuerza Aérea reunió, en su despacho, a todos los jefes de escuadrillas, para hacerles conocer la existencia de la misión contra el portaaviones británico. Los 4 aviones luego del lanzamiento del Exocet por parte de uno de los Superetendard, continuarían para pasar sobre el blanco y bombardearlo, tratando de penetrar la barrera defensiva que siempre forman los buques que protegen a los portaaviones. Una barrera que generalmente, es muy difícil de atravesar.
Por ello, el riesgo que corrían era altísimo, más aún porque el ataque tendrían que realizarlo en aguas abiertas, donde la capacidad de detección por parte del enemigo era total y anticipada como para que los sistemas de armas tuvieran tiempo suficiente para reaccionar con eficiencia. Cuando el comandante finalizó su exposición, hizo un breve silencio. Pausadamente, sin poder ocultar la emoción propia por el momento que estaba viviendo, preguntó quiénes deseaban, voluntariamente, tomar parte en el ataque. Un nuevo silencio envolvió a los presentes. Señor, solicito autorización para participar. El primer teniente Ernesto Rubén Ureta se había puesto de pie. Casi al mismo tiempo se levantó el primer teniente José Vázquez. Señor, yo también quiero ir. Bien, respondió el comandante, ustedes designarán a los otros dos pilotos. Así lo hicieron. Entre los restantes oficiales del escuadrón, eligieron al primer teniente Omar Jesús Castillo y al alférez Gerardo Guillermo Isaac. El domingo 30 amaneció como era habitual en Río Grande. Nublado, muy frío, y con escarcha por todos lados. La sala de prevuelo, desde muy temprano, registraba una intensa actividad. Francisco, Collavino y prácticamente todos los demás integrantes de la escuadrilla, se reunieron con los pilotos de la Fuerza Aérea que participarían de la misión. Juntos realizaron la coordinación final, dejando sentada la importancia de la discreción y acomodando el perfil de vuelo de los A-4C al de los Superetendard. ¿Qué harán si alguno de sus aviones regresa por fallas? Le preguntó Francisco a Vázquez, que era el líder de la escuadrilla de la Fuerza Aérea. En ese caso continuarán los otros tres. Francisco volvió a preguntar. ¿Y si un segundo avión tiene que regresar? Seguirán los otros dos. Solo se anulará la misión, por nuestra parte, por supuesto, si fallan 3 máquinas. Ir con un solo avión no tiene ningún sentido. Por un momento todos se callaron. Si para los Superetendard ese ataque, por sus características era muy riesgoso, más lo era para los pilotos de los A-4C que, si bien eran voluntarios, no desconocían el tremendo riesgo que corrían. Las órdenes que tenían era atacar el blanco en el que impactara el Exocet, fuera cual fuere. Se suponía que ese buque iba a estar más indefenso que otro que estuviera intacto. Era la única manera de aumentar las posibilidades de hundir al Invincible, en caso de que el misil pegara en el portaaviones. Alrededor de las 12:30 HS Francisco recibió la autorización de la torre de control de Río Grande. Un poco más atrás y a su derecha, Collavino esperaba que su líder despegara primero, para hacerlo él segundos después. Francisco aceleró hasta un 80% de la potencia de la turbina, soltó los frenos y el Superetendard, con el último Exocet AM-39 disponible, comenzó su carrera de despegue. Aproximadamente unos 5 minutos después, uno tras otro fueron despegando los A-4C. Como los Superetendard, ascendieron a 12.000 pies y pusieron rumbo sudeste. Luego de volar durante 50 minutos con una meteorología más que aceptable, los Superetendard llegaron al punto donde estaban esperando los dos Hércules. Sin inconvenientes completaron la carga de combustible y permitieron que los A-4C hicieran lo propio. Lo novedoso de esa misión era, tal vez, la forma de reabastecerse. Para aumentar el radio de acción se había decidido que los 6 aparatos volaran juntos a los aviones tanques, turnándose para chupar combustible durante casi 300 kilómetros. La maniobra se realizó perfectamente. Todo marchaba según lo previsto. A partir de allí los aviones pusieron rumbo este, para llegar al sitio de mayor alejamiento y realizar un segundo reaprovisionamiento. Cargados a full, los aparatos se alejaron de los Hércules y adoptaron la formación de ataque. Los dos Superetendard adelante separados 1 milla uno de otro. Detrás de cada Superetendard, 2 Skiauk. Comenzaron a cumplir el perfil de descenso. Estaban completando el rodeo de las naves británicas, que en ese momento estaba a su izquierda. Pronto se encontraron volando rasantes sobre un mar encrespado, cuyas olas salpicaban los parabrisas y formaban pequeñas mangas de sal en ellos. Los requerimientos de silencio absoluto de radio y disciplina se cumplían estrictamente. Francisco miró su carta, que llevaba doblada en la rodilla derecha. Según los cálculos y la información recibida, el portaaviones se encontraba a más o menos a 300 kilómetros de distancia. Mientras tanto, los chubascos aislados eran, por momentos, de tanta intensidad que hasta podían aparecer en la pantalla del radar. Y así ocurrió. Cuando los dos Superetendard ascendieron para emitir con los radares, vieron muchos ecos dispersos. De inmediato descendieron y continuaron con el vuelo rasante. 1 milla más adelante treparon nuevamente y emitieron. Collavino acercó su mirada a la pantalla, para distinguir mejor. Tenía un eco aparentemente verdadero. En ese instante, escuchó en su auricular la voz de Francisco.
Lo tengo enganchado. Collabino también detectó el mismo eco y exclamó, entusiasmado. Yo también lo tengo enganchado. 20 millas al frente. En la proa. Lanzo misil. Dijo Francisco, y apretó el botón de disparo. El avión de Francisco se sacudió. Collabino y los pilotos de los Scout observaron cómo el misil se desprendía del superetendard, cayó 2 o 3 metros y cuando parecía que iba a chocar contra el agua, encendió su motor y comenzó a volar, ya estabilizado, a ras del agua, dejando una estela de humo blanco producto de los gases de combustión. Una vez más, el misil había sido lanzado en excelentes condiciones de tiro y una distancia que aseguraba el impacto en un blanco perfectamente destacado por los sistemas de los superetendard. De inmediato, los dos aviones navales viraron a la izquierda y se alejaron para regresar a la base. Lanzado a unas 24 millas náuticas del blanco, el Exocet demoraría aproximadamente 109 segundos en llegar al objetivo, mientras esa instancia para los A-4C significarían 153 segundos, pero ya sin la sorpresa inicial, es decir, enfrentando a las defensas antiaéreas de los buques. Los 4 aviones de la Fuerza Aérea Argentina habían seguido la estela del Exocet, en su camino hacia el blanco, pero como el misil desarrollaba mucha mayor velocidad, pronto lo perdieron de vista, a pesar de que la visibilidad era buena y alcanzaba a un poco más de 15 kilómetros. Vázquez, que era el líder de la escuadrilla, hizo una seña a sus numerales para que cerraran la formación. Los aparatos configurados con 3 bombas de 250 kilogramos. Cada uno, se fueron acercando velozmente al objetivo, en vuelo bien rasante. Apenas 12 MTS. Los separaban del agua. De pronto, a lo lejos apareció una mancha oscura, borrosa por el efecto de la bruma. No había dudas, ahí estaba, inexplicablemente solo, sin otros barcos cercanos. Había llegado el momento de verse frente a frente con uno de los buques más buscados de la Task Force. Poco a poco, la figura inconfundible del portaaviones se fue haciendo más clara, más nítida. La cubierta ligeramente curvada hacia arriba en el sector de la proa. La isla, conjunto de construcciones ubicado sobre la cubierta de los portaaviones y desplazado hacia un costado de la misma, desplazada hacia la banda de estribor. El barco navegaba a muy poca velocidad. Algo les llamó la atención. Desde la base de la isla salía una densa columna de humo cuyo tamaño iba en aumento. Rápidamente se dieron cuenta que era la prueba indudable de que el Exocet había impactado. El humo negro salía desde el centro de la superestructura y por debajo de la pista de vuelo, como si el Exocet hubiera hecho impacto entre la línea de flotación y la cubierta. No observó fuego. No había llamas, pero surgían negros borbotones de humo, la isla, rematada hacia adelante y hacia atrás por las 2 bochas blancas de los radomos de proa y de popa. Cuando los pilotos llegaron a unos 12 kilómetros del blanco, pusieron la máxima potencia a sus motores y se prepararon para la aproximación final. A la izquierda volaban Vázquez y Castillo, y a la derecha, Ureta e Isaac. En ese momento, un misil que nadie vio llegar, impactó en el avión de Vázquez, que estalló, a 8 kilómetros del blanco. Tratando de dominar la angustia y la impresión que les había causado la inesperada muerte de su líder, los 3 pilotos continuaron con su vuelo. El blanco estaba a unos 2 kilómetros. Ya casi lo iban a saltar para descargar las bombas cuando una nueva explosión los sorprendió, era el avión de Castillo que también explotaba y prácticamente se desintegraba en el aire. Las máquinas de Ureta y de Isaac se sacudieron debido a la onda explosiva. Los misiles disparados desde algún buque desde el sector oeste, impactaron en los 2 aviones que volaban a la izquierda de la formación. Ureta apretó con rabia el disparador de sus cañones y levantó su avión, lanzando la carga y cruzando al portaaviones de popa a proa, en un ángulo de 30 respecto del eje de la nave. Por su parte, Isaac tiró también con sus cañones, arrojó las bombas y cruzó a la nave cuando ésta estaba totalmente cubierta de humo. Para evitar llevarse por delante la torre, tiró hacia la derecha y, planchándose al agua, comenzó a efectuar maniobras evasivas, mientras tomaba el rumbo de escape. A medida que se alejaba, pudo observar que el portaaviones había quedado totalmente oculto detrás de capas de humo negro. Así, volaron, separados, durante unos kilómetros, bien rasante y en absoluto silencio de radio. A lo lejos, un poco a su derecha, un punto parecía agrandarse. Sí, era el avión de Ureta que lo había visto y estaba reduciendo su velocidad. Isaac, vamos a la nodriza, dijo refiriéndose al avión tanque. Sí, señor, comprendido. Las palabras estaban de más. Habían logrado llegar hasta el portaaviones, impactado en él y estaban regresando a casa. Pero habían perdido para siempre a 2 amigos.
Aproximadamente a 70 kilómetros del punto en que debían encontrarse, con el avión tanque, los dos Scout ascendieron abandonando la navegación rasante. Los dos KC-130 aguardaban a unos 5.000 metros de altura, en una zona donde, afortunadamente había buen tiempo. Uno de los miembros de la tripulación del Hércules KC-130, intrigado por saber el resultado de la misión, interroga a través de gestos a Isaac, quien le contesta. Lo hicimos mierda. Luego de cargar combustible pusieron rumbo a Río Grande. Ya llevaban 3 horas desde el despegue y todavía les quedaba aproximadamente otra hora de vuelo. Ureta aterrizó en primer término. Segundos después lo hizo Isaac. Entre los pilotos que esperaban el arribo, estaban Francisco y Collavino, que recién habían aterrizado y que sintieron la muerte de Vázquez y de Castillo como si hubieran sido compañeros de toda la vida. Ureta e Isaac se abrazaron, llorando, con algunos camaradas, librando toda la tensión acumulada. Lentamente fueron caminando hacia los oficiales de la base donde, por separados brindaron un detallado informe del ataque, algo muy importante, pues habían tenido la oportunidad de pasar sobre el objetivo y realizar los lanzamientos. De acuerdo con los datos que fueron aportando, se efectuó un análisis de la silueta de los buques ingleses, una especie de identikit. De esa manera describieron la salida del Exocet, la silueta del blanco y la salida de humo desde este, con la certeza de que se trataba del impacto del misil. Ureta explicó que había cruzado a la nave desde popa y hacia la mura de estribor, afirmando que logró buena puntería. Con exactitud describió al portaaviones, sus 2 chimeneas, su isla grande, la distancia de separación de esta con respecto al eje central del buque, los radomos de color claro, la popa chata. Todo coincidió en que se trataba del Invincible y no del Hermes. La información que brindó Isaac fue similar a la de Ureta. Como cuando se le mostró una serie de siluetas de distintos barcos, no dudó. Este es el que atacamos, expresó refiriéndose al Invincible. Al día siguiente de la misión, con el radar de Malvinas, se efectuó el control del pack de Harrier que se venía haciendo desde tiempo atrás. La actividad aérea británica había disminuido considerablemente. ¿Qué fue lo que le pasó al buque luego del ataque? Para analizar qué fue lo que le pasó al buque hace falta destacar la gravedad del impacto, de cada proyectil que supuestamente según los pilotos han arrojado al buque. Extraído del libro Halcones sobre Malvinas, los técnicos de las FAA continuaron los estudios para reemplazar modificando a otras bombas y espoletas, desarrollando, ensayando, y fabricando con la industria argentina, nuevos retardos, detonadores y piezas mecánicas a ritmo febril. Al cabo de 15 días, las nuevas bombas estaban provistas a las unidades de combate y se emplearon por primera vez el día 25 de mayo, en el HMS Coventry, el cual desapareció instantáneamente de la superficie ante el impacto de 3 bombas. Su empleo se repitió con Sir Galahad hundido, Sir Tristan hundido, y la fragata Plymouth inutilizada, y al portaaviones Invincible. Ahora sí, la totalidad de los impactos, implicaba la destrucción o el fuera de combate del blanco. El portaaviones no solo habría recibido 3 de esas poderosas bombas, sino que también sufrió el impacto de un Exocet. Este misil hundió, y inutilizó a otros, a su blanco cada vez que fue lanzado durante el conflicto. Recordemos que el Exocet pudo haberse desviado, por el chaff, el sistema de defensa británico, de las naves escoltas. Luego del ataque, el radar argentino ubicado en Malvinas, detecta una gran actividad de helicópteros británicos, que se dirigen al este de la isla Soledad. Al mismo tiempo los aviones del Invincible se elevan a 12.000 metros de altura, con el fin de ahorrar combustible. Luego los aviones aterrizan en San Carlos, donde las tropas británicas se habían establecido el 21 de mayo. El misterio sobre qué fue lo que ocurrió ese día, sigue sin resolver, ya que los británicos nunca dieron un parte de guerra sólido y concreto como ya hemos analizado en sus distintas versiones sobre el ataque. Es por ese motivo, que se desconoce si el portaaviones llegó a tener daño alguno. A continuación otras curiosidades. Ese mismo día, 30-05, el general J. Moore, decide trasladarse desde el Invincible, donde dirigió todas las operaciones hasta ser atacado, a San Carlos, para seguir comandando a la tropa desde allí. Existe también un testimonio de un soldado británico, que es muy sospechoso. Se trata de Anna Hershenson, quien cambió de sexo años después de terminada la guerra. En el año 1982, se destacaba como enfermero del Invincible. El artículo del diario dice, Diario Clarín, 20 de noviembre de 2002. El marinero transexual aseguró haber sufrido un trauma por haber tenido que tratar terribles heridas en el departamento de enfermería del Invincible, debido a los feroces ataques de los aviones argentinos durante los días del conflicto.
Se desconoce cuál fue la gravedad del impacto, ya que Gran Bretaña nunca ha aportado datos reales o contundentes. El ocultamiento británico del ataque. Los indicios de su hundimiento. Según la historia oficial británica, el día 17 de septiembre de 1982, el portaaviones HMS Invincible regresa al puerto de Portsmouth, luego de cumplir un récord de navegación de 166 días en alta mar. Fue el último buque en llegar a puerto. Los demás lo hicieron entre junio y agosto. El mapa petrolero británico sobre buques hundidos en el Atlántico Sur muestra un blanco más que los oficialmente reconocidos. El blanco misterioso se ubica muy cerca de donde la Argentina atacó al portaaviones aquel 30 de mayo de 1982. Gran Bretaña reconoce primero el ataque y luego lo intenta ocultar, cambiando una y otra vez de versión. La construcción del HMS Illustrious y del HMS Ark Royal se acelera considerablemente desde principios de junio de 1982. Tal es así que desde agosto/septiembre de 1982 ya se podía contar con ambos portaaviones, aunque oficialmente el Ark Royal entró en funciones en 1985. A pesar de que se han desclasificado varios documentos británicos sobre la guerra de 1982, todavía siguen vigentes las leyes secretas por 90 años sobre asuntos que comprometan la seguridad nacional. Que el portaaviones llevara armamento nuclear a bordo y se haya hundido con las cargas, puede ser el punto que mantenga este hecho oculto. El envío a desguace del nuevo Invencible y del Ark Royal para que no queden evidencias del engaño. Si se consideran los años en que sirvió cada buque, el Illustrious debió haber sido dado de baja antes que el Ark Royal. De la clase Invencible el único que por ahora queda en pie es el Illustrious, que espera su destino final de desguace o ser museo de la Armada Británica. Ya existe un hecho en la historia en que se ocultó el hundimiento de un portaaviones. El HMS Dasher en la Segunda Guerra Mundial, blanco hundido a Gran Bretaña. Por 50 años Gran Bretaña ocultó el hecho. El gobierno británico, ansioso de evitar el daño moral, y cualquier atisbo de fallo en la construcción del resto de buques americanos, trató de encubrir el hundimiento. A la prensa local se le obligó a no hacer ninguna referencia a la tragedia y las autoridades enterraron los cuerpos de los fallecidos en un fosa común sin identificar. Sin embargo, años más tarde, familiares protestaron contra el gobierno y algunos cuerpos fueron devueltos a los familiares. A los supervivientes se les ordenó no hablar sobre lo ocurrido. Bueno amigos, eso es todo. Los saluda Josecito, hasta pronto.